Congreso local. Te interrumpí, estaba este asunto de la respuesta del Ejecutivo Federal en el sentido de que desaparezca el IETU, pero le aplicamos el IVA a alimentos y medicinas. Sí, esto no es posible, Aníbal. Se me hace similar a lo que dijo el mismo presidente Felipe Calderón, que, ¿te acuerdas? En una gira que vino aquí a Veracruz, el gobernador le pidió de manera muy puntual y respetuosa que bajara las tarifas, ¿verdad? Las tarifas de luz aquí en el estado de Veracruz, de la energía eléctrica. Y el presidente Felipe Calderón le contestó: primero vamos a aprobar la reforma energética, ¿te acuerdas? Sí. Le dijo, primero aprobaremos la reforma energética y ya después vamos a hablar de tarifas eléctricas. Y ya luego vemos. Y ya luego vemos, ¿no? Primero es condicionar una manera errónea al estado de Veracruz, siendo que es uno de los principales productores de energía, de petróleo y de muchas otras cosas en el país. Y segunda, esto no se ha cumplido, o sea, ya se aprobó la reforma energética famosa y sin embargo sigue el gobierno federal sin hacernos caso en la disminución de las tarifas de luz eléctrica aquí en Veracruz. El tema de la gasolina y el diésel es también un tema de falta de sensibilidad del gobierno de Felipe Calderón, Aníbal, del gobierno federal. ¿Cuántos paros, cuántas manifestaciones no ha habido de los camioneros, de los transportistas, de todo este ramo industrial de transporte en el país? Y no ha habido ni siquiera un llamado, no ha habido ni siquiera un acercamiento de parte del gobierno federal, del presidente, ni siquiera del secretario de Comunicaciones. No ha habido absolutamente ninguna respuesta a esta demanda social, Aníbal, de disminuir o de parar, ¿verdad?, el alza en los combustibles. Si subes el combustible, sube todo, pues es el principal insumo de cualquier negocio, el combustible, el costo del transporte, el costo de operación, el gas de los comercios, de los restaurantes, de las tortillerías, es todo, Aníbal. Sin embargo, bueno, yo no sé hasta cuándo o qué va a pasar en el país, qué tiene que hacer la gente para que el gobierno federal ponga atención a estos temas que, repito, son de primera atención, ¿no? Sí, bueno, estamos en el marco de un proceso electoral también, diputado, en donde lamentablemente se da el caso de la guerra sucia llamada. Se utiliza mucho el Internet actualmente, incluso en un momento más, salvo tu mejor opinión, haremos referencia a un video reciente que involucra al gobernador del estado y otro tipo de ataques que generan mucha confusión, que desaniman, me parece, que desalientan a la ciudadanía, al electorado, a participar en los comicios del próximo 5 de julio, que es una elección muy importante, es la elección intermedia que va a definir el Congreso, que estará, la Cámara de Diputados, que estará acompañando al presidente Felipe Calderón en la segunda mitad de su mandato, de su Correcto. gobierno. Pero entonces, ¿le están apostando, te parece, al abstencionismo con todo este tipo de situación que, creo yo, desanima a la gente a acudir a votar? Yo creo que en parte sí, y en parte también le están apostando a demeritar, le están apostando a afectar la imagen de un activo que tenemos aquí en el estado de Veracruz, un activo que es el principal de nuestro partido en el que yo milito, el PRI, que es el gobernador Fidel Herrera Beltrán, y es nuestro principal activo, Aníbal, porque primero pues, es el priista con el cargo más elevado en el estado, que es el de gobernador, ¿no? Y segundo, porque ha hecho un gran trabajo en estos casi 4 años y medio, 5 años de su gobierno. Veracruz es otro totalmente. Veracruz, como lo dicen las cifras que te estoy dando, que repito, no las doy yo, son cifras citadas de programas de dependencias federales, de dependencias internacionales incluso. Veracruz sigue creciendo, Fidel Herrera Beltrán tiene una gran aceptación, tiene un gran carisma aquí con todos los veracruzanos. Y como pasó en el 2007, Aníbal, a la mitad del gobierno de Fidel Herrera, cuando el PRI ganó la mayoría de las diputaciones locales y la mayoría de las alcaldías, el gobierno federal, que bueno, es emanado del Partido Acción Nacional, yo pienso que está tomando estrategias equivocadas. A Veracruz cada vez más le recortan el presupuesto, Aníbal. Y esto, yo sé que el gobernador es muy respetuoso
y como decimos aquí en el sentido coloquial, el gobernador aguanta vara. Sin embargo, al gobierno del estado, a Veracruz, le han recortado el presupuesto. Cada mes viene un recorte presupuestal, cada mes viene un recorte presupuestal. Cuando tenemos datos que a otros estados no les pasa esto o les recortan el presupuesto, pero en mucho menor proporción. Y yo no sé si esto, junto con esta guerra sucia, que de repente la encabezan medios nacionales, una vez más, que tienen una estrecha relación con las autoridades federales, esta guerra sucia de los videos de internet, esta guerra sucia donde, te digo, afectan la imagen del gobernador, que son puras mentiras, son puras calumnias, y por eso mismo el Instituto Federal Electoral ordenó a esta empresa en la red muy conocida, sí, que bajara este video. Creo que ya la volvieron a subir. Pero bueno, es una guerra sucia que se da lamentablemente en estos procesos. Sin embargo, yo creo que el gobierno, en vez de estarse preocupando de atacar a Veracruz, de atacar al gobierno del estado y a los priistas, yo creo que el gobierno federal tiene que encargarse de sacar al país adelante. Yo creo que el gobierno federal tiene que encargarse de superar esta crisis, de darle a los mexicanos lo que estamos pidiendo, que es progreso, que es empleo, que es más educación, que pedimos más seguridad, que pedimos más oportunidades para mandar a nuestros hijos a la escuela, que pedimos más oportunidades para tener una vivienda, que pedimos oportunidades para hacer muchas cosas, que vemos que ese famoso gobierno del cambio que prometieron ya desde el anterior presidente, sí, no ha sido más que el gobierno del desempleo, el gobierno de la crisis, el gobierno del alza de precios, el gobierno del no tengo, el gobierno del no hay, el gobierno que no toma en cuenta a Veracruz para los grandes proyectos, el gobierno que encima de eso afecta a Veracruz con este tipo de guerras sucias que a mí me parecen lamentables. Bien, diputado, vamos a ir nuevamente a la pausa, regresaremos ya a la recta final de esta emisión de nuestro programa con las conclusiones, vamos a mensajes, volvemos en un momento en esta plática con el diputado local del PRI, José Ruiz Carmona, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso Local.